Buen día chicos, bienvenidos al día número 41, veamos lo que está haciendo el mercado. Bien, chicos, el día de ayer tuvimos un mercado que estuvo haciendo un desplazamiento hacia abajo. Podemos ver que luego en el cierre del mercado el precio estuvo quedándose quieto y ahora estamos teniendo unos movimientos hacia arriba. Sin embargo, seguimos dentro del rango. Permítame. Seguimos dentro del mismo rango. Tenemos esta zona de aquí, esta zona de acá. Quiero ver algo rápidamente. Okay. Solo como guía. Ok, MQ, ¿qué está haciendo? MQ lo mismo, aunque MQ me gusta un poco más. Me gusta un poco más porque está dentro de esta área a diferencia de ES. Todavía le falta un poco más de espacio de romper desplazamiento hasta aquí. En cambio que MQ tenemos un movimiento que está más cerca de esta área de nivel y la rotura puede ser un poco más simple. A nivel de noticias, creo que ya el CPI salió, creo que salió la noticia positiva y esa es una de las razones por las cuales estamos teniendo un precio hacia arriba. Además de eso, el día de hoy tenemos unos post-earnings que pueden ser ventajosos para nosotros, como es el caso de CoreWave. Lo estuvimos hablando el día de ayer y lo estuvimos compartiendo en el game plan. Lo estuvimos compartiendo en el game plan de Facebook. Y también tenemos Super Microcomputer. Por aquí, esta área me gusta bastante. Hoy puede ser que optemos por tradear el post-earning de esta compañía. Bienvenidos chicos, bienvenidos. Estamos esperando que el mercado aperture. Probablemente hagamos post-earning en CoreWave o Microcomputer. Y vamos a ver también cómo se mueve ES100Q.
Muy bien, el mercado aperturado. Ok, me acabo de dar cuenta de algo que si no me doy cuenta de eso, terrible. Si no me doy cuenta de lo... de... No entiendo por qué pasó eso. Estoy en CoreWave. Compro un poco más de CoreWave.
Ok. Cierro mi posición aquí. Muy positivo el día de hoy con CoreWave. Ahora vámonos a ver qué hay por aquí. Ok. Solamente para que vean aquí rápidamente. Con CoreWave positivos. Vamos a ver si tomamos algo aquí. Vemos que tuvimos un rechazo en esta área de aquí arriba, misma área de acá. Un movimiento un poco más claro bajista. Lo estoy viendo en IS más que en Q. El post-earning ese fue bastante bueno, la verdad. Voy a hacer una entrada aquí un poquito agresiva. Oh no, ¿qué es esto? Como que buy stop. Necesitamos romper este mínimo para poder ver un movimiento que se desplace bastante. El punto clave de este movimiento va a ser la rotura de acá. Entramos en la fase de los 15 minutos. Ok. Intento. Hay volatilidad. Nuevo stop loss a break even.
Mm, mm. No. Vamos. Para abajo, chico. Vamos. Vamos, baja. No. Ok. No pasa nada. Vamos a esperar un poquito más. MQ está aguantando esta zona como piso. Y si tiene un poquito como más de espacio para bajar. Aunque bueno, fíjense cómo ha respetado esa media móvil de 200. Vamos a ver. Lo que había dicho, necesitamos romper esa zona para que existiera un desplazamiento mayor. Los dos post earnings se dieron increíbles. Pero bueno, ya cerramos aquí. Ya si tomáramos Nebius. Ya, ahorita la buscamos. Nebius creo que reporta. Mañana puede ser otro post earning interesante. Cuando reporta. Hoy. After market close debería ser, ¿no? O reportó. Wow. ¿Qué? 18%. Y todavía no es su earning. Es una locura. Subió 18% post-market solamente porque CoreWave y Supermicro reportaron. Y de paso, hoy reporta earnings también. Entonces, si sale positivo, ¿cuánto va a subir? Estemos pendientes de esto porque aquí el precio sí puede caer, pero quiero que nos demos cuenta de esto. Y es las veces que he respetado la media móvil de 200. ¿Ok? Entonces puede, imagínense aquí romper, venir un poquito para abajo y luego respetar y subir de nuevo. Ok, finalizan los 15 minutos. Me está gustando que está respetando las medias móviles. Sin embargo, lo que no me llama la atención es la distancia. No me llama mucho la atención la distancia. Ok, así que esperemos. Quizás en NQ sea un poco mejor. ¿Qué están haciendo las acciones? Están quietas, están quietas. No se lo esperaba. Bien
Sonrisita nerviosa entre besos. Se le escapó un te quiero a la que no quería nada. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. La dije, la mirada. Fíjense que IS está abriendo o intentando abrir volatilidad hacia abajo, pero NQ todavía no. Están opuestas. Y eso no es bueno. Qué bueno. Veo que hay varias personas que se unieron al grupo de Facebook. Muchísimas gracias a todos, a todos. Bienvenidos. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. Ok. 19% ha subido Nebius en su pre-market sin su earning. Es algo que me sorprende mucho. Para ser completamente honesto, me sorprende demasiado que algo pueda subir tanto. Yo quiero decir algo. De hecho, lo voy a buscar. ¿Será que reportó en vez de after close before open? Ya reportó, ok. Olvídense, mañana, mañana no hay reportes de Nebius. Fue hoy, wow. Reportó hoy, pensaba que como la mayoría de las acciones reportan after close, pensaba que esta iba a reportar after close y reportó fue before open. Ojo, precio subiendo, 20% de Nebius es una locura. Yo esta acción la vengo siguiendo desde que costaba como 90. Ok, miren las diferencias que tenemos aquí. Tenemos a IS, que está más orientado a un nivel bajista, un área de hora donde ha habido movimientos irregulares, pero la gran mayoría respetado. Por debajo de él, respetando muy bien las medias. En este caso volvemos a tocar la media móvil de 9. Eh, con sentimientos más bajistas. Pero en Q, por su contra, respetando su nivel de soporte, moviéndose hacia arriba por encima de sus medias. Entonces, básicamente, su orientación es más alcista. Entonces tenemos un índice, estos dos índices suelen ser correlativos, un índice más orientado hacia abajo, o sea, con un sentimiento más bajista, y el otro con un sentimiento más alcista. ¿Qué tenemos en las acciones? Miren que NVDA, lo pueden ver aquí en el cuadrito, lo coloqué para que tengan una guía. Tenemos NVDA que está subiendo, Apple que está acumulando, Microsoft que apenas está empezando a caer y tenemos a Amazon acumulado. Entonces tenemos dos acumuladas, una alcista y una bajista. ¿Qué nos dice eso? Que no hay decisión. Es decir, el movimiento como tal de la acción es un poco más mixto. Entonces por eso quizás estemos teniendo un NQ y un IS disparejo.
la verdad que estos trades así me gustan mucho. Este trade estuvo bueno. Al ver el rechazo acá, un stop loss quizás hasta aquí. Los problemas son los obstáculos, chicos. Miren, una de las cosas que quiero que tengan en cuenta. Ya va. Oh, pensaba que hoy era el día 42. Veo y digo 41. Ayer no era 41. Una de las cosas que quiero que tengan en cuenta, cada vez que analicen sus gráficos, es hacerse una pregunta. Y esta pregunta lo cambia todo. Y la pregunta es, ¿qué puede detener este movimiento? Pueden ser soporte o resistencias o fair value gaps que ustedes tengan en el camino, lo que su estrategia les diga. Y una de las razones, este trade, este trade es increíble. El trade que hubo aquí es increíble. Llega, respeta, rechaza, stop, pum, entrada. Espectacular. Pero bueno, aquí si se hubiese entrado habría que prestar atención a las medias móviles y ahora hay que prestar atención a los rechazos aquí y luego hay que prestar atención a la media móvil de ahí. Entonces, vamos a ver. Un trade un poco más. Lo que pasa es que aquí hay tanta cosa. Aquí hay tanta cosa. O sea, vamos a ver y nos vamos a posicionar ligero, más ligero que al principio. Pero de romper acá, hay tanta acumulación aquí que el precio puede perder fuerza o puede empezar a rebotar en lugares solo porque sí. Bueno, no solo porque sí, sino por todo lo que está aquí, toda esta acumulación. Que por cierto, el día de ayer, 1, 2, 3. El día de ayer también pudo haber sido si nos hubiésemos quedado un poquito más. 1, 2, 3. Rompe, pero no hay seguimiento. Aquí sí rompe. Y dice, uff, esto hubiese sido espectacular. Que veamos, porque esta área. De hecho, esta zona es picante. Microsoft abriendo volatilidad hacia abajo, Amazon quizás también. Lo ideal sería que Apple nos empezara a acompañar. Ok. Esto está bien. Vamos a esperar que cierre. Ok.
pendientes, miren esto, ok. No se apresuren porque esto es importante, ok. Podemos esperar un pullback y luego una reentrada. Ok. Quería buscar ese pullback. Sí, quería buscar el pullback de Lord, pero no, respeto allí. Voy a esperar. Es que la media móvil de 200 está funcionando como un excelente piso. Quise ver si había ese retroceso, pero al parecer no. Voy a entrar de nuevo. No sé si este sea el mejor trade, la verdad. O va a cerrar por debajo. Si cierra por debajo de esa mecha me gusta. Ok, bien, 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 bien. Ay. Bueno, chicos, nos fuimos negativos en futures, positivos en opciones. Realmente el trade que me gustaba era este. Intenté buscar el seguimiento por acá, pero pues no estaba, no lo había. Así que bueno, nada. Nos vemos el día de mañana. Hoy es que martes.
o miércoles. Miércoles. Bueno, chicos, nos vemos el día de mañana, ¿ok? Bueno, mañana les comparto el game plan. Hoy porque había reportes y preferí operar reportes que acá. Y bueno, nada, nos vemos. Dale Titán, dale con todas. Espero que tu día haya sido profit y si no has tomado nada, que salga profit. Nos vemos. Bye. Bien, continuamos con el capítulo 16. Se llama Algunas advertencias y observaciones finales. Creo que ya se va terminando el libro. Mucha gente se burlará de la idea de que hay una ciencia exacta para volverse rico. Como creen que el suministro de riqueza es limitado, insistirán que las instituciones sociales y gubernamentales deben cambiar antes de que siquiera un número considerable de gente pueda adquirir esa habilidad. Pero eso no es verdad. Es cierto que hay gobiernos que mantienen a las masas en la pobreza, pero esto sea porque las masas no piensan ni actúan de cierta manera. Si las masas comenzaran a moverse hacia adelante como se sugirió en el libro, ningún gobierno ni sistema industrial podría detenerlos. Los sistemas se modificarán para acomodar el movimiento hacia adelante. Si la gente tiene mentalidad de avance, tiene la fe de que se pueden... Si la gente tiene mentalidad de avance, tiene la fe de que se pueden volver ricos y se mueven hacia adelante con el propósito fijo de volverse ricos. Nada puede mantenerlos en la pobreza. Los individuos pueden entrar en la cierta manera en cualquier momento y bajo cualquier gobierno y hacerse ricos. Y cuando un número considerable de individuos lo hace, bajo cualquier gobierno, harán que el sistema se modifique para abrir al camino a otros. Cuanta más gente se vuelva rica en el plano competitivo, peor será para los demás. Cuanta más gente se vuelva rica en el plano creativo, mejor será para los demás. La salvación económica de las masas puede alcanzarse solo cuando un número mayor de gente practica el método científico expuesto en este libro y se vuelven ricos. Esto mostrará a los demás el camino y los inspirará con un deseo de vida real, con la fe que se puede lograr y con el propósito de lograrlo. Pero por ahora es suficiente que sepa que ningún gobierno, ni el sistema capitalista pero por ahora es suficiente que sepa que ningún gobierno, ni el sistema capitalista y el competitivo de la industria pueden impedirle que se vuelva rico. Al entrar en el plano creativo del pensamiento, se elevará sobre todas estas cosas y se volverá un ciudadano de otro reino. Pero su pensamiento debe mantenerse sobre el plano creativo. Nunca ni por un instante debe dejarse engañar y creer que la fuente es limitada o en actuar en el nivel moral de la competencia. Cuando caigan estas viejas formas de pensar, corríjase inmediatamente. Cuando está en la mente competitiva, ha perdido la cooperación de la mente suprema. No gaste tiempo planeando cómo enfrentará posibles emergencias futuras, excepto lo necesario en cuanto pueden afectar sus acciones hoy. Preocúpese en hacer el trabajo de hoy de manera perfectamente exitosa y no con emergencias que podrían aparecer mañana. Podrá ocuparse de ellas a medida que aparezcan. No se preocupe con preguntas sobre cómo podrá superar los obstáculos que puedan amenazar su horizonte comercial, a menos que pueda ver claramente que su curso deba ser alterado hoy para evitarlos. No importa cuán tremenda pueda parecer una obstrucción a la distancia, se dará cuenta de que si continúa en la cierta manera, ésta desaparecerá a medida que se aproxime, o un camino aparecerá sobre, debajo, a través o alrededor de esta. Ninguna combinación de circunstancias puede derrotar a una persona que está volviéndose rico a lo largo de líneas estrictamente científicas. Ninguna combinación de circunstancias puede derrotar a una persona que esté volviéndose rico a lo largo de líneas estrictamente científicas.
Nadie que obedezca la ley puede fracasar en volverse rico. De igual manera que no puede fallar en multiplicar 2 por 2 y obtener 4. No piense ansiosamente en posibles desastres, obstáculos, miedos o combinaciones de circunstancias desfavorables. Tendrá tiempo de enfrentarlos cuando se presenten, pues se dará cuenta que cada dificultad lleva consigo los medios para vencerla. Cuide su discurso. Nunca hable de usted, sus negocios o cualquier otra cosa en forma desalentada o desalentadora. Nunca admita la posibilidad de fracaso o hable de forma que infiera el fracaso como posibilidad. Nunca diga que los tiempos son difíciles o que las condiciones de negocio son inciertas. Los tiempos pueden ser duros y los negocios inciertos para aquellos en el plano competitivo, pero nunca para usted. Usted puede crear lo que quiera y está por encima del miedo. Cuando otros atraviesen tiempos difíciles y malos en negocio, usted encontrará las oportunidades más grandes. Acostúmbrese a pensar y a mirar al mundo como algo en desarrollo que está creciendo, y al ver lo que está y al ver lo que parece malo solo Bien, chicos, continuemos con el capítulo número 2. Lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Capítulo 2. Deseo. Al punto inicial de todo logro, primer paso hacia la riqueza. Cuando Edwin Barnes se apeó del tren de mercancías en East Orange hace más de 50 años, acaso tendría todo el aspecto de un vagabundo, pero sus pensamientos eran los de un rey. Cuando emprendió el camino desde las vías del ferrocarril hasta las oficinas de Thomas Edison, su mente trabajaba febrilmente. Se veía a sí mismo en presencia de Edison, se escuchaba a sí mismo solicitando una oportunidad al señor Edison para trocar en realidad la obsesión de su vida. El ardiente deseo de llegar a ser socio industrial del gran inventor, el deseo de Barnes, no era simplemente esperanza. Era un deseo fuerte, maduro, persistente, que avasallaba todo lo demás. Era algo muy definido y definitivo. Pocos años después, Edwin Barnes se hallaba de nuevo en presencia de Edison y en el mismo despacho donde primera vez le conoció. Esta vez su deseo se había convertido en una realidad tangible. Era socio industrial de Edison. El sueño dominante de su vida era ya un hecho concreto. Barnes tuvo éxito porque eligió una meta definida, determinada, precisa y dedicó todas sus energías, toda su fuerza de voluntad y todo su esfuerzo a alcanzar aquella meta. El hombre que quemó sus naves. Transcurrieron 5 años antes de que se presentara la oportunidad que esperaba, para todo el mundo excepto para sí mismo. Parecía ser solamente otro diente más en la rueda industrial de Edison, pero en su propia mente era socio de Edison. Cada minuto que pasaba y había transcurrido desde el día que comenzó a trabajar allí. Este ejemplo de notabilísimo. Este es un ejemplo notabilísimo. Notabilísimo. Este es un ejemplo notabilísimo de lo que puede el deseo. Barnes llegó a la meta porque deseaba ser asociado industrial de Edison mucho más que cualquier otra cosa. Creó un plan mediante el cual pudiese llegar a su objetivo, pero quemó todos los puentes que daban detrás de él. Se ciñó su deseo hasta que llegó a convertirse en una verdadera obsesión, en el objetivo principalísimo de su vida y finalmente en un hecho en concreto.
Cuando fue a East Orange, no se dijo a sí mismo, intentaré que Edison me conceda un empleo cualquiera, sino que se dijo, veré a Edison y le haré saber que he venido a ser socio suyo. Barnes no dijo, mantendré los ojos bien abiertos para aprovechar cualquier otra oportunidad en el caso de que me falle lo que deseo en la organización de Edison. Por el contrario, Barnes dijo, solo hay una cosa en el mundo que he decidido conseguir y es ser socio industrial de Thomas Edison. Quemaré todos los puentes que quedan a mi espalda y apostaré todo mi futuro para lograr lo que anhelo. No se dejó a sí mismo un posible camino de retirada. Tenía que ganar o perecer. Y esta es la historia de éxito de Barnes. El incentivo que conduce a la riqueza. Hace mucho tiempo un gran guerrero se enfrentó a una situación que hizo necesario tomarse una decisión para asegurar el éxito en el campo de batalla. Estaba a punto de enviar a sus ejércitos contra un poderoso enemigo cuyas fuerzas eran superiores a las suyas. Embarcó en naves a sus soldados y navegó hasta las costas del país enemigo, donde embarcó tropas y equipo. Luego le dio la orden de que se quemaran las naves que le habían conducido hasta allí, y dirigiéndose a sus hombres poco antes de la primera batalla le dijo: en este momento estoy viendo cómo arden nuestras naves. Eso significa que no podemos abandonar estas costas vivos, a menos que venzamos. Ahora no tenemos elección, a vencer o morir, y vencieron. Cada persona que vence en una empresa debe ansiar quemar sus naves y cortar todos los caminos de retirada. Solo haciéndolo así puede uno mantener ese estado mental conocido como deseo ardiente de vencer, factor esencial a todo éxito. La mañana que siguió al gran incendio de Chicago, un grupo de comerciantes se hallaba en State Street contemplando las humeantes ruinas de lo que antes fueran sus almacenes. Se reunieron en conferencia y el mismo lugar de los sucesos para decidir si reconstruían o abandonarían Chicago definitivamente, a fin de iniciar sus negocios en otros sitios más prometedores del país. Llegaron todos a una decisión excepto uno: abandonar Chicago. El comerciante que decidió quedarse y construir señaló con un dedo los restos de su almacén y dijo: caballeros, en este mismo lugar construiré el almacén más grande del mundo, y siempre lo haré, aun cuando se quemara muchas veces. Esto sucedió hace casi un siglo. Se construyó el almacén y ahí está todavía hoy en día, como monumento a la fuerza mental de aquel hombre, a esa fuerza mental conocida como ardiente deseo. La cosa más fácil para Marshall Field debía haber sido lo que hicieron sus demás colegas. Cuando las cosas se pusieron feas y el futuro parecía negro, los demás frenaron y partieron hacia donde las cosas les resultaban más fáciles. Fíjese usted en esta diferencia que hubo entre Marshall Field y los comerciantes, porque la misma diferencia que distingue prácticamente a los que tienen éxito en la vida de los que fracasan. Todo ser humano que alcanza la edad de la comprensión en cuanto se refiere al propósito del dinero anhela este. Pero el anhelo no trae las riquezas, solamente se conseguirá cuando a ese anhelo, a ese deseo, se le dé forma concreta, hasta que se convierta en obsesión y se tracen planes y medios definidos para adquirir tales riquezas y se actúe con persistencia, con una perseverancia que no reconoce el fracaso. 6 maneras de convertir el deseo en oro. El método mediante el cual el deseo de riquezas puede traducirse a su equivalente financiero consiste en llevar a cabo los siguientes 6 pasos definidos y prácticos. 1. Fije en su mente la cantidad exacta de dinero que desea. No es suficiente decir quiero mucho dinero, sea exacto en cuanto se refiere a la cantidad. Hay una razón psicológica respecto a esta exactitud, que se describe en otro capítulo. 2. Determina exactamente lo que está dispuesto a dar a cambio del dinero que desea. No existe tal cosa como algo por nada. 3. Establezca una fecha definitiva en la que intente poseer el dinero que desea. 4. Forme un plan bien definido para realizar sus deseos y comience enseguida, esté preparado o no, a poner en práctica su plan. 5. Escriba una declaración clara y concisa sobre la cantidad de dinero que piensa usted tener. Exponga lo que trata de dar a cambio por ese dinero y describa claramente el plan mediante lo cual lo acumulará. 6.
Lea su declaración escrita en voz alta 2 veces al día antes de retirarse por la noche y otra después de levantarse por la mañana. Al mismo tiempo que lee, vea, siente y crea que ya está en posesión ese dinero. Es importante que siga usted las instrucciones escritas en estos 6 pasos. Especialmente es importante que observe y siga las instrucciones del párrafo sexto. Puede que usted alegue que es imposible verse a sí mismo en posesión de tal cantidad de dinero antes de poseerlo. Aquí es donde el deseo ardiente ha de acudir en su ayuda. Si realmente desea dinero con tanta fuerza que su deseo constituye una obsesión, no tendrá dificultad en convencerse a sí mismo de que lo obtendrá. La manera de desear dinero y decidirse de tal forma a tenerlo, que llegue usted a convencerse de lo que conseguirá. Puede imaginarse que usted es millonario. A los no iniciados que no han sido formados en los principios de trabajo de la mente humana, es posible que estas instrucciones se les antojen poco prácticas. Así pues, quizás sirva de ayuda a todos los que dejan de reconocer la fuerza y de verdad de los 6 pasos. Saber que esta información que ahora recibe fue facilitada por Andrew Carnegie, quien comenzó como peón en uno de los hornos de acero, pero se las arregló a pesar de sus humildes comienzos para hacer estos principios le proporcionasen una fortuna superior a la de $100 millones. También es probable que le sirva de ayuda el hecho de que estos 6 pasos fueron cuidadosamente estudiados por el fallecido Thomas Edison, quien les dio un visto bueno no solo por ser esenciales para la acumulación de dinero, sino porque son la base del alcance de toda conquista. Estos pasos no precisan de trabajo duro, no exigen ningún sacrificio, no requieren que uno aparezca ridículo o crédulo para aplicarlos. Tampoco se precisa una gran cultura, mas para que estos pasos tengan éxito en su aplicación, sí que se necesita la suficiente imaginación. Una imaginación que dé el lugar y a comprender que la acumulación de dinero no puede dejarse al azar, a la suerte o a la casualidad. Es preciso darse cuenta que todos aquellos que han acumulado grandes fortunas soñaron primero con ellas, albergaron esperanzas, las desearon fuertemente e iniciaron proyectos antes de adquirir realmente dinero. Y ahora mismo, antes de seguir adelante, es conveniente que sepa que nunca podrá poseer riquezas en gran cantidad a menos que usted nazca y se desarrolle un deseo ardiente hacia el dinero y que en realidad crea que lo llegará a poseer. El poder de los grandes sueños. Los que emprendemos esta carrera hacia la riqueza debemos sentir estímulos mediante el conocimiento de que en este alterado mundo en que vivimos cada día se precisan nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, nuevos dirigentes, nuevas invenciones, nuevos métodos de enseñanza, nuevos procedimientos para los mercados, nuevos libros, nueva literatura, nuevas características para la televisión. Y en el fondo de esta demanda, cosas mejores y nuevas existen, una cualidad que hay que poseer para vencer, y tal cualidad es la determinación de propósito, el conocimiento de lo que uno quiere y un ardiente deseo de poseerlo. Los que deseamos acumular riquezas debemos recordar que los auténticos dirigentes del mundo siempre han sido hombres que han dominado y encauzado, llevándolas a las prácticas, a las fuerzas intangibles e invisibles de la oportunidad aún no nacidas, y han convertido esas fuerzas o impulsos del pensamiento en rascacielos, ciudades, fábricas, aviones, automóviles y toda forma de utilidad que hace la vida más agradable. Al proyectar la adquisición de su parte de riqueza, no permite usted que alguien se interfiera para despreciar al soñador. Para ganar las grandes apuestas en este mundo alterado, debe usted captar el gran espíritu de los grandes pioneros del pasado, cuyos sueños han dado a la civilización todo cuanto posee el valor, el espíritu que sirve de sangre vivificadora a nuestro propio país, tanto oportunidades que usted como la mía para desarrollar y vender nuestros talentos. Si lo que usted desea es correcto y cree en ello, adelante, hágalo. Lleve a cabo su sueño y que nunca le importe lo que ellos digan. Si usted se tropieza con una derrota temporal, porque ellos ignoran que cada derrota trae consigo la semilla de un éxito equivalente. Thomas Edison soñó con una lámpara que pudiese funcionar mediante la electricidad. Llevó a la práctica su sueño y a pesar de más de 10.000 fracasos, se ciñó su sueño hasta que lo convirtió en realidad física. Los soñadores prácticos jamás fracasan.
Whelan soñó con una cadena de almacenes de cigarros. Transformó su sueño en algo práctico y hoy en día la Union Cigar Store ocupa algunos de los mejores lugares en América. Los hermanos Wright soñaron con una máquina que pudiera volar. Hoy en día todo el mundo puede ver que aquellos sueños eran sólidos. McCorney soñó que un sistema para dominar e encauzar las intangibles fuerzas del éter, la prueba de que no soñaba en vano. La vemos en cada aparato de radio y televisión que existe en el mundo. Puede que le interese a usted saber que los amigos de McCorney le encerraron y examinaron en un hospital para psicópatas cuando anunció que había descubierto el principio mediante el cual podía enviar mensajes por el aire sin necesidad de alambre u otros medios físicos y directos de comunicación. A los soñadores de hoy día les van mucho mejor las cosas. El mundo está lleno de oportunidades que nunca conocieron los soñadores del pasado. ¿Cómo hacer que los sueños despeguen de la plataforma de lanzamiento? Un ardiente deseo que hay que hacer realidad a toda costa es el punto de donde ha de partir todo soñador. Los sueños no nacen de la indiferencia, de la pereza o de la falta de ambición. Recuerde que todos los que han alcanzado el éxito en la vida casi siempre tuvieron duros principios y atravesaron muy malos tiempos antes de llegar. El auténtico cambio en la vida de aquellos hombres de éxito usualmente llega en el momento de alguna crisis mediante la cual sus presentados a su otro yo. John Bunyan escribió El progreso del peregrino, una obra que figura entre los mejores libros ingleses, tras haber estado encerrado en la cárcel severamente castigado a causa de vista sobre religión. O. Henry describió el gran genio que dormía en su cerebro después de haberse enfrentado con la desgracia y ser encerrado en una celda de prisión en Columbus, Ohio, al verse obligado por la desgracia. Al enfrentarse con su otro yo y a emplear su imaginación, descubrió que era gran autor en lugar de ser un pobre delincuente y fuera de ley. Charles Dickens comenzó pegando etiquetas en botes de crema para el calzado. La tragedia de su primer amor penetró tanto en las profundidades de su alma que le convirtió en uno de los más grandes autores del mundo. Aquella tragedia produjo uno de los más grandes autores del mundo. Aquella tragedia produjo primero David Copperfield y más tarde una sucesión de otras obras hicieron de este mundo un lugar más rico y mejor para todo el que lee sus obras. Helen Keller, poco después de nacer, se quedó ciega, sorda y muda. A pesar de su formidable desgracia, su nombre ha quedado escrito en la página de la historia de los grandes. Toda su vida fue una demostración tangible de que nadie es derrotado hasta que la derrota se acepte como una realidad. Robert Burns era un mozo sin cultura alguna, parecía estar apadrinado desde su nacimiento por la pobreza y hasta llegó a ser un borracho. Pero el mundo se convierte en un lugar mejor por haber vivido aquel hombre que arropó en poesía bellos pensamientos y así arrancó un espino y plantó una rosa en su lugar. Repito, que era un humilde campesino sin estudios escolares de ninguna clase y que incluso su vida fue desordenada, pero llegó Beethoven. Era sordo y Milton estaba ciego, pero sus nombres perdurarán mientras el mundo exista porque soñaron y tradujeron sus sueños a una realidad concreta. Hay diferencias entre desear una cosa y estar en disposición de recibirla. Nadie está dispuesto a tal recepción hasta que cree que puede hacerlo, que puede adquirirla. El estado mental debe ser creencia y no simplemente deseo o esperanza. Pero la creencia es esencial. Una mente liberal y receptiva, las denominadas mentes cerradas, no inspiran fe, valor o creencia. Recuerda usted que no se requiere realizar más esfuerzos para apuntar alto en la vida o para exigir abundancia y prosperidad que el que precisa realizar para aceptar la miseria y la pobreza. Un gran poeta ha expresado muy correctamente esta gran verdad universal en las líneas siguientes: pacté con la vida por un penique y la vida no pagó más. Sin embargo, mendigué por la noche cuando conté mi parco acopio. Pues la vida no es más que patrón que da lo que se le pide, pero una vez se fija el salario, es preciso seguir adelante en el trabajo. Trabaje por el jornal de un lacayo, solo para aprender a conjugado, que cualquier jornal que hubiese pedido de la vida, ella me lo hubiese dado. El deseo... Un momento.
El deseo lleva ventaja sobre la madre naturaleza. Y como adecuado final de este capítulo, deseo presentar aquí una de las personas más poco corrientes que he conocido. Le vi pocos minutos después de nacer. Vino al mundo sin la menor señal física del sentido del oído. Y el doctor admitió, cuando se le presionó para que diera su opinión sobre el caso, que la criatura quizás fuese sorda-muda para toda su vida. Desafié y puse en duda la opinión del doctor. Tenía perfecto derecho de hacerlo así porque yo era el padre de aquel niño. También llegué a una decisión y tuve una opinión, pero expresé esta silenciosamente, en el secreto de mi corazón. Yo estaba seguro de que mi hijo tenía que oír y hablar. ¿Cómo? Estaba seguro que tenía que haber alguna forma, algún camino, y que tenía que encontrarlo. Y pensé entonces en las palabras del inmortal Emerson. El curso que siguen todas las cosas tiende a enseñarnos lo que es la fe. Solo necesitamos obedecer. Hay una guía para cada uno de nosotros, y escuchando humildemente oiremos la palabra verdadera. La palabra verdadera, deseo. Más que nada en el mundo yo deseaba que mi hijo no fuese sordomudo, y no abandone tal deseo ni un segundo, siquiera. ¿Qué podía hacer yo? De alguna manera tenía que trasplantar a la mente de aquel niño mi ardiente deseo de hallar medios y formas de llevar el sonido a su cerebro, sin la ayuda de un par de oídos, tan pronto el niño fuese lo suficientemente mayor para cooperar. Llenaría su mente con el ardiente deseo de oír, y lo haría de tal forma, con tanto anhelo, que la naturaleza, usando sus propios métodos, traduciría aquel anhelo en una realidad física. Todo este proceso se desarrolló en mi propia mente, pero no hablé con nadie sobre ello. Cada día renovaba la promesa que me había hecho a mí mismo de que mi hijo no sería sordomudo.